Epstein. ¿Cómo se hicieron amigos por primera vez? ¿Cómo se conocieron? En cierta medida podríamos decir que, éramos amigos cercanos. Quiero decir, éramos amigos. El palacio de Buckingham se encuentra nuevamente sumido en el caos, mientras el rey Carlos toma la sorprendente decisión de llevar al príncipe Andrés y a Sarah Ferguson ante la Corte Suprema. Su renuncia y la pérdida de sus títulos era algo largamente esperado, y sin duda, muy apropiado. Esto demuestra por qué Carlos es rey. Tras la filtración de un inquietante correo electrónico, que supuestamente contenía detalles explosivos sobre asuntos ocultos de la familia real, se ha generado un gran impacto tanto en la monarquía como en la opinión pública británica. Durante años, Carlos ha intentado mantener la frágil dignidad de la corona. El príncipe Andrés es hermano del rey, por lo que surge la pregunta: ¿cómo podría afectar este documental a la monarquía? No cabe duda de que la amistad de Andrés con Epstein aún tiene el potencial de influir gravemente en la reputación de la familia real. Pero esta revelación podría ser la gota que colma el vaso. ¿Qué contenía ese correo y por qué el rey finalmente decidió actuar? El correo que sacudió el palacio comenzó con algo aparentemente insignificante. Un mensaje enterrado en los archivos históricos de la realeza, olvidado hasta ahora. Fechado en 2011, al principio parecía ordinario, pero su contenido pronto estremecería los cimientos de Buckingham. Según los informes, el correo, presuntamente enviado por el príncipe Andrés, mostraba que contactaba a un oficial de la Policía Metropolitana, solicitando información personal sobre una joven llamada Virginia Yu, quien en ese momento estaba en el centro del escándalo explosivo de Jeffrey Epstein. Su nombre había salido recientemente a la luz, y la fotografía de Andrés con su brazo alrededor de ella ya había dejado una mancha en la reputación de la monarquía que el tiempo no pudo borrar por completo. Sin embargo, este mensaje recién descubierto insinuaba algo más oscuro. Un miembro de la realeza habría intentado utilizar canales policiales oficiales para obtener detalles privados sobre su acusadora. Si esto era cierto, no se trataba solo de un error de juicio, sino de un acto que difuminaba las fronteras entre privilegio y poder. La supuesta solicitud incluía, según se reportó, la fecha de nacimiento de Hu e incluso su número de seguridad social estadounidense. Datos demasiado específicos para descartarse como mera curiosidad. Para los investigadores, esto levantó inquietantes preguntas sobre la intención. Para la monarquía, amenazaba con reabrir un capítulo que había luchado desesperadamente por cerrar. Cuando el correo resurgió en 2025, no solo reavivó un escándalo, reabrió heridas apenas cicatrizadas. Dentro del palacio, los rumores se propagaron como fuego. La Policía Metropolitana confirmó rápidamente que estaba revisando las acusaciones, y una vez más, el duque de York se encontró en el centro de una tormenta que no podía controlar. Para el rey Carlos, quien ya navegaba la delicada confianza pública, el momento fue catastrófico. Detrás de la formalidad del protocolo real, crecían la frustración y la incredulidad. ¿Cuánto más podría soportar la familia este daño? Pero el impacto no se limitó a los pasillos oficiales. Golpeó más fuerte en el hogar de Royal Lodge, donde Andrés continuaba viviendo junto a su exesposa, Sarah Ferguson. Durante años, su relación inusual había sido símbolo de lealtad en medio del caos. Compartían no solo una casa, sino también una larga y complicada historia que había sobrevivido escándalos, divorcios y el escrutinio público. Sin embargo, esta filtración cambió completamente el tono. Quienes estaban cerca de Sarah describieron su reacción como furiosa y profundamente conmocionada. El contenido del correo y lo que revelaba sobre las posibles acciones de Andrés la había dejado desconsolada y enfurecida. Su nombre y el de sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, ya habían sido mencionados en los archivos de Epstein. Ahora, con esta nueva revelación, temía que nuevamente se vieran arrastradas a la mirada implacable del público. Para Sarah, esto ya no se trataba de defender a Andrés, ni de proteger la imagen de la monarquía, sino de resguardar a su familia. Las emociones eran intensas, y la confianza estaba fracturada.
A puerta cerrada, se reportaron discusiones, y cuando las ondas del escándalo alcanzaron al propio rey, la decisión llegó rápida y públicamente. Exigencia de responsabilidad legal. El palacio que antes cerraba filas alrededor de los suyos ahora enfrentaba su ajuste de cuentas más doloroso. Los fantasmas de 2011 habían regresado, y esta vez el rey Carlos no miraba hacia otro lado. Entonces, ¿cómo pasó Sarah Ferguson de ser una defensora leal a desafiante e intrépida? ¿Qué secreto la impulsó a desafiar a la corona? Mantente atento. El punto de quiebre dentro del palacio. Cuando el correo filtrado llegó a las portadas, no se trataba simplemente de otro titular sobre el príncipe Andrés. Era un silencio que acaparó toda la atención. Sarah Ferguson, antes su defensora más ferviente, desapareció repentinamente de la vida pública. Para una mujer que había permanecido al lado de su exesposo durante humillaciones, escándalos y años de sospechas, su retiro silencioso hablaba más fuerte que cualquier comunicado oficial de la realeza. No era solo cansancio. Era el sonido de una lealtad prolongada comenzando a resquebrajarse. Tras los muros del palacio, comenzaron a difundirse murmullos. Rumores de que Sarah, la duquesa de York, estaba buscando asesoría legal para un movimiento extraordinario. Llevar al príncipe Andrés ante la Corte Suprema. Para el mundo exterior, la idea parecía absurda, incluso sensacionalista. Pero para quienes conocían la historia, tenía un sentido escalofriante. Sarah había pasado décadas reconstruyendo cuidadosamente su imagen pública tras el divorcio, recuperándose del ridículo de los titulares sensacionalistas, de las dificultades financieras y de los años siendo vista como la duquesa caída en desgracia. Cada paso que daba en negocios, caridad y publicaciones era una lucha por mantenerse en pie por sí misma. Sin embargo, ahora un correo resurgido amenazaba con destruir todo eso. El mensaje, que ya proyectaba a Andrés bajo una luz sumamente preocupante, tenía implicaciones que iban mucho más allá de él. Sugería vínculos, nombres, reuniones y relaciones que podrían manchar no solo al duque, sino también a Sarah y a sus hijas. La princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Se difundieron informes de que los nombres de su familia habían aparecido en correspondencias antiguas relacionadas con Jeffrey Epstein, incluso insinuando que Sarah y las niñas podrían haberlo visitado tras su liberación. Ella lo negó con firmeza, pero la negación no podía borrar la sombra de sospecha que ahora se cernía con más fuerza que nunca. Para Sarah, esto no se trataba solo de reputación. Era una traición personal. Había apoyado a Andrés cuando pocos lo harían. Lo había defendido, soportado el escarnio público y creído que su lealtad traería paz algún día. En cambio, ahora se encontraba enfrentando las consecuencias de decisiones que nunca tomó. El correo filtrado no solo expuso el presunto comportamiento de Andrés, sino también su propia vulnerabilidad, su carrera como escritora y defensora, su labor con organizaciones benéficas e incluso su credibilidad como figura pública. Todo corría el riesgo de verse arrastrado por la corriente del escándalo. Quienes la conocían describieron a una mujer transformada, furiosa, decidida y dispuesta a no ser el daño colateral de otro desastre real. Sus asesores legales le presentaron las opciones, desde proteger su imagen profesional hasta emprender una acción formal si la conducta de Andrés había perjudicado su reputación. Pero amigos cercanos aseguraban que su motivo no era la venganza ni el dinero. Era la autoprotección y, quizás, algo más profundo. Un mensaje de que, incluso en las sombras de la monarquía, la rendición de cuentas ya no podía evitarse. Sin embargo, la situación se desbordó más allá del conflicto personal. Cuando se conocieron las intenciones de Sarah, el tono dentro del Palacio de Buckingham cambió radicalmente. Lo que comenzó como una crisis familiar se convirtió en un asunto de supervivencia institucional. El monarca, ya agobiado por las controversias de su hermano, vio que la tormenta no se formaba afuera, sino dentro de sus propios muros. La posibilidad de un enfrentamiento legal público entre dos miembros senior de la familia real
amenazaba con sumir a la monarquía en un escándalo sin precedentes. Por primera vez, el rey intervino, citando a Tom Andrés y a Sarah Ferguson a responder ante la ley. En cuestión de horas, los rumores se transformaron en consternación. El palacio que alguna vez protegió a los suyos, ahora se preparaba para llevar ante la Corte Suprema a dos de sus figuras más controvertidas. Para Andrés y Sarah, el ajuste de cuentas que habían evadido durante tanto tiempo había llegado, y esta vez era el rey quien exigía respuestas. Pero ¿cómo podía un rastro digital, enterrado durante años, resurgir de manera tan contundente como para acorralar a ambos ante el propio monarca? El rastro digital que expuso a la realeza. El rey Carlos había permanecido en silencio el mayor tiempo posible. Durante meses, observó desde la distancia cómo los escándalos pasados de su hermano aparecían y desaparecían del debate público, amenazando constantemente con arrojar nuevas sombras sobre la corona. Pero ahora, el silencio ya no era una opción. Sentado en la quietud de su estudio privado, Carlos rompió su silencio con una declaración que cortó la tensión como un cuchillo. «Etienne, esto no puede continuar». Sus palabras marcaron un punto de inflexión. Por primera vez, la paciencia del monarca se había agotado. Lo que comenzó como una tensión privada en Royal Lodge, la extensa residencia que Andrés compartía con Sarah Ferguson, se estaba convirtiendo en un caos abierto. Los rumores sobre la frustración de Sarah y la posible acción legal se filtraron a la prensa, desatando la histeria de los tabloides. Pero no era solo el chisme lo que alarmaba al rey. Detrás del ruido, periodistas de investigación y usuarios en línea empezaron a descubrir un inquietante rastro de evidencia digital, hilos que el palacio había trabajado incansablemente por borrar. Todo comenzó nuevamente con ese único correo de 2011, el que supuestamente mostraba a Siane y Andrés solicitando a un oficial de la Policía Metropolitana detalles privados sobre Virginia Joyeux. Pero al profundizar, los periodistas encontraron más. Fragmentos de correspondencia en archivos digitales, referencias a casos antiguos y archivos relacionados con Epstein reapareciendo en foros en línea. Poco a poco, se reconstruían las líneas temporales. Algunos mensajes involucraban a asistentes reales, otros mencionaban reuniones que nunca habían sido públicas. Lo que emergía era un patrón. Una red de comunicaciones discretas comenzaba a dibujar un panorama incómodo de acceso privilegiado, secretos e influencia. Cuanto más descubrían, más crecían las preguntas. ¿Quién más estaba al tanto de estos intercambios? ¿Hasta dónde llegaban las conexiones reales? Y, lo más importante, ¿había Sarah Ferguson sabido más de lo que admitía? Para el rey las implicaciones eran devastadoras. Ya no se trataba solo de Andrés. Algunos documentos mostraban fechas coincidentes, momentos en los que Sarah y sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, supuestamente se encontraban en Nueva York, coincidiendo con visitas vinculadas a asociados de Epstein. No había pruebas de conducta indebida. Pero las coincidencias eran suficientes para reavivar la sospecha. La imagen pública era desastrosa. Y en la opinión pública, la coincidencia a menudo pesaba como evidencia de culpabilidad. Para Sarah, el descubrimiento era insoportable. Fuentes cercanas revelaron que había encontrado pruebas que sugerían que los nombres de su familia aparecían con mayor frecuencia en estos rastros digitales de lo que ella jamás había imaginado. Si era cierto, explicaba su furia y su repentina determinación de distanciarse, incluso si eso significaba enfrentarse a Andrés. Lo que había comenzado como un escándalo centrado en él, ahora, a sus ojos, se transformaba en una traición que ponía en peligro el futuro de sus hijas. Dentro de Royal Lodge estallaban discusiones a puerta cerrada, pero afuera, las paredes del refugio comenzaban a cerrarse. Capturas de pantalla circulaban en línea. Reporteros se reunían en los portones. El remanso de tranquilidad que alguna vez protegió al duque y a la duquesa del escrutinio público se disolvía en caos. Cuando estas últimas revelaciones llegaron a Buckingham, el rey Carlos no vio otra salida más que la confrontación.
La monarquía ya no podía depender del silencio ni del control de daños. Era el momento, excepto tambo ya, un momento, decidió, de llevar todo a la luz a través de la única institución que se mantiene por encima de la reputación y el rumor: la ley. Así, tanto el príncipe Andrés como Sarah Ferguson fueron citados ante la Corte Suprema. Para el público, fue un golpe inesperado. Para el rey, era necesario. Tras años de silencio, negaciones y negociaciones discretas, la rendición de cuentas finalmente llegaba a las puertas de Royal Lodge, y esta vez llevaba el sello real de la corona. ¿Qué pudo empujar al rey Carlos a dar este paso inimaginable, convirtiendo a sangre real en acusados bajo el mandato de su propia corona? El dilema del monarca. Para cuando los correos filtrados acapararon todas las portadas, Buckingham ya no era un símbolo de orden silencioso. Se había convertido en una fortaleza sitiada. Detrás de sus puertas doradas, la tensión flotaba en el aire. Los teléfonos sonaban sin cesar. Los asesores recorrían apresuradamente los pasillos de mármol, susurrando mientras sus voces rebotaban en muros que habían sido testigos de siglos de crisis reales, pero nunca una igual. Lo que comenzó con un solo correo se había convertido en una tormenta que amenazaba no solo reputaciones, sino la credibilidad misma de la monarquía. El rey Carlos se encontraba en el epicentro, rodeado de ayudantes, secretarios privados y abogados agotados. La oficina de prensa, normalmente controlada, se hundía en sesiones estratégicas nocturnas y llamadas desesperadas con ejecutivos de medios. Cada medio exigía respuestas, cada rumor requería réplica, y cada silencio, por breve que fuera, se interpretaba como culpabilidad. La instrucción del rey era clara: contener el daño, proteger la corona, pero, por primera vez, incluso eso parecía inalcanzable. Durante esas reuniones nocturnas, la voz del príncipe de Guillermo se destacó entre el ruido. Calmado pero firme, se dice que instó a su padre a abandonar la larga tradición de silencio del palacio. No más encubrimientos silenciosos, habría dicho al personal de alto rango, advirtiendo que la discreción se había convertido en la mayor debilidad de la monarquía. Su llamado a la transparencia, al menos dentro de los límites que permitía el protocolo real, reflejaba una creciente brecha generacional. La vieja guardia se aferraba a la discreción, creyendo que el tiempo y la dignidad podían superar el escándalo. Pero Guillermo, formado en un mundo moderno de titulares instantáneos y responsabilidad pública, percibía el peligro de esperar. Cuanto más ocultaban, más crecía la sospecha. Para el rey Carlos, la crisis había adquirido un carácter profundamente personal. Su paciencia con el príncipe Andrés se había agotado mucho antes de que el correo resurgiera. Pero esto era distinto. Las acusaciones no solo tenían implicaciones legales, sino morales, golpeando el núcleo de lo que la monarquía afirmaba representar. Y ahora, con los rumores sobre las posibles acciones legales de Sarah Ferguson pendiendo como una espada sobre la familia, la amenaza ya no recaía únicamente sobre Andrés. Ambos, él y Sarah, eran vistos como responsabilidades, posibles catalizadores de un escándalo que podría fracturar la poca unidad que le quedaba a la familia real. Los informes desde dentro del palacio describían a un monarca dividido entre la lealtad y el deber. Defender a su hermano significaba arriesgar la indignación pública y la posible pérdida de confianza que la corona había luchado tanto por reconstruir. Pero dejarlo caer supondría admitir públicamente que la institución real no estaba exenta de rendición de cuentas, un precedente que pocos antes de él se habían atrevido a marcar. Los antiguos asesores de la reina aconsejaban cautela. Los más jóvenes susurraban a favor de una acción decisiva. Y en algún punto entre esos dos mundos, Carlos permanecía en silencio, consciente de que cada elección dejaría una cicatriz. Mientras tanto, el siguiente movimiento de Sarah Ferguson seguía siendo un misterio. Se decía que sus consultas legales se intensificaban, y su tono había pasado de defensivo a desafiante. ¿Llevaría realmente la batalla ante los tribunales,
exponiendo registros reales, correos electrónicos y asuntos privados? ¿O se llegaría a un acuerdo silencioso, entre sombras, para preservar la poca paz que quedaba? Nadie lo sabía, ni siquiera el rey. Pero un hecho se volvió innegable. Los muros de secreto de la realeza, antes impenetrables, comenzaban a agrietarse. Y mientras Carlos observaba la pérdida de confianza dentro de su propia familia, una verdad pesaba sobre él sin descanso. Si este fuego no se contenía pronto, no solo consumiría a Andrés y Sara, podría atravesar la monarquía misma. ¿Qué verdad oculta permanecía aún entre las cenizas? ¿Podría ser este el momento en que la corona de Carlos finalmente tambaleara? Mantente atento, la sombra que no moría. Carlos fue el primero en romper el silencio. Tras semanas viendo cómo los titulares se descontrolaban, convocó, según se informa, una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham. Su voz, calma pero firme, llevaba el peso de un monarca al límite. «Ya no podemos proteger lo que el mundo cree perdido», dijo, mirando a sus asesores. El mensaje era claro. La corona misma estaba en juicio. La historia de Jeffrey Epstein había perseguido a la familia real durante años. Para el príncipe Andrés, nunca fue una tormenta pasajera. Se convirtió en la sombra que lo definía, la mancha que permanecía sin importar cuántos comunicados, entrevistas o negaciones emitiera. Su vínculo con Epstein, antes considerado un error de juicio pero no ilegal, había evolucionado ahora hacia algo más oscuro, algo que se negaba a desaparecer. El escándalo estalló por primera vez en 2010, cuando fotografías de Andrés caminando con Epstein por Central Park en Nueva York se hicieron virales, provocando indignación en todo Reino Unido. En ese momento, el palacio lo calificó como una mala decisión. Pero con la reaparición del correo de 2011, el que supuestamente mostraba a Andrés solicitando a un oficial de la Policía Metropolitana información privada sobre Virginia Hu, toda la narrativa volvió con fuerza. Esto ya no era cuestión de apariencias o viejas amistades. El mensaje filtrado parecía mostrar un intento calculado de acceder a información confidencial sobre la mujer que lo había acusado de conducta inapropiada. Su contenido era alarmantemente específico, con detalles que insinuaban un esfuerzo coordinado para socavar la credibilidad de Hu. Para los críticos, era un preocupante abuso de influencia. Para los defensores de Andrés, era un mensaje sacado de contexto, pero el daño ya estaba hecho. La Policía Metropolitana confirmó que estaba revisando las acusaciones. Legisladores exigieron transparencia total y activistas de derechos humanos pidieron al Parlamento revisar leyes centenarias que protegían a los miembros de la realeza de rendición de cuentas. La pregunta que todos se hacían era aquella que Carlos ya no podía ignorar. ¿Podría la monarquía sobrevivir a otra tormenta de secretos? En pocos días, el escándalo se amplió. Resurgieron antiguas sospechas, no solo sobre la conducta de Andrés, sino sobre quién más podría haberlo sabido. Fue entonces cuando el nombre de Sarah Ferguson volvió al foco público. El Mail on Sunday publicó fragmentos de un correo supuestamente escrito por Epstein a su abogado en 2011, afirmando que Sarah fue la primera en celebrar mi liberación. Incluso mencionaba supuestas visitas de la duquesa de York y sus hijas, la princesa Beatriz y la princesa Eugenia. Sarah negó rápidamente las acusaciones, insistiendo en que ni ella ni sus hijas habían visitado a Epstein. Sin embargo, el rumor se propagó como fuego, mezclando hechos y especulación en una narrativa de culpabilidad por asociación. Para Sarah, esto era un golpe devastador. Después de décadas reconstruyendo su imagen pública, Sarah Ferguson se enfrentaba ahora a acusaciones que amenazaban con deshacerlo todo. Ante los ojos del público, ya no era la mujer que había apoyado a Andrés. Ahora formaba parte de su sombra. Dentro del palacio, el miedo era palpable. Los asesores más veteranos advertían que cada nueva revelación arrastraba a la monarquía más profundamente hacia el pasado, como si tratara de escapar.
El rey Carlos, ya lidiando con el peso de modernizar la institución, ahora se encontraba frente a la maldición más antigua de la monarquía, la creencia de que el privilegio podía silenciar las consecuencias. Y mientras los correos filtrados se difundían por Internet, encendiendo indignación y curiosidad a partes iguales, una pregunta resonaba tanto en los pasillos del palacio como en todo el país. ¿Se había cruzado finalmente la línea entre protección y complicidad? Y ahora, con la tormenta acercándose, ¿podría ser este el momento en que Carlos se ve obligado a elegir entre la lealtad familiar y la supervivencia de la corona? El punto de quiebre del rey. Todo comenzó a puerta cerrada. Una tormenta silenciosa se gestaba en el palacio de Buckingham. Carlos se sentó ante la larga mesa de caoba, papeles esparcidos frente a él, el correo filtrado impreso en blanco y negro. Su voz, calma pero cargada de incredulidad, rompió el silencio. «No se puede quedar sin respuesta». Lo que siguió no fue una simple reunión familiar, fue un ajuste de cuentas. Durante años, Carlos había tolerado los susurros sobre su hermano, el príncipe Andrés, los titulares, las acusaciones y las amistades empañadas. Pero esta vez era diferente. El correo filtrado de 2011 reavivaba el escándalo Epstein con precisión escalofriante. Ya no era un rumor, era evidencia. El mensaje parecía vincular directamente a Andrés, con esfuerzos para obtener información comprometedora sobre Virginia Hu, la mujer cuyas acusaciones casi habían destruido su reputación. El contenido era lo suficientemente explícito como para sugerir intención, y eso era lo que más enfurecía al rey. Los asistentes del palacio describieron esas primeras horas como una emergencia controlada. Los teléfonos sonaban sin cesar. Los asesores legales fueron convocados y a los cortesanos de alto rango se les ordenó manejar la situación con absoluta discreción. Sin embargo, a pesar de toda la coordinación frenética, un hecho resultaba imposible de ignorar. El nombre de Sarah Ferguson también había resurgido. Su mención en otra correspondencia de 2011, escrita supuestamente por Epstein a su abogado, donde se jactaba de que la duquesa había sido la primera en celebrar su liberación, transformaba el escándalo de una vergüenza personal a una crisis institucional. Para Carlos, ese era el golpe final. No lo vio como una coincidencia, sino como colusión, o al menos negligencia, que había puesto a la monarquía en peligro. Para el rey, esto ya no se trataba solo de reputación. Era la corona misma la que estaba siendo comprometida por quienes le eran más cercanos. En cuestión de horas, convocó a Andrés y a Sara a una reunión privada. Según un informante, el tono del monarca fue inusualmente firme, frío, deliberado y cargado de decepción. «No puedo defender lo que no confío», habría dicho. La reunión se extendió por horas. Al final, se tomó una decisión. El asunto trascendería los muros del palacio. La monarquía ya no protegería a los suyos. Carlos instruyó a su equipo legal para que preparara procedimientos ante la Corte Suprema, una medida que dejó sorprendidos incluso a sus asesores más cercanos. Era un gesto histórico. Un monarca en funciones enviando a miembros de su propia familia ante el tribunal más alto del país. Sin embargo, Carlos insistió en que era necesario. La corona, dijo, debía estar por encima de toda sospecha, no bajo el velo del silencio. A medida que la noticia se difundía discretamente por Westminster, las implicaciones se hicieron claras. Esto ya no era un escándalo de palacio, era una crisis constitucional. Los parlamentarios comenzaban a susurrar sobre precedentes, sobre el futuro de la inmunidad real y sobre si las supuestas acciones de Andrés y Sara podrían exponer vulnerabilidades en las protecciones legales de la monarquía. Dentro del palacio, la tensión se intensificaba con cada hora que pasaba. Sarah Ferguson, ya devastada por años de escrutinio público, estaba profundamente angustiada. Andrés, pálido y retraído, se negaba a comentar, alegando que el correo había sido sacado de contexto. Pero la paciencia del rey se había agotado. Fuera, frente a los portones del palacio, los reporteros se congregaban como buitres. El público exigía respuestas.
La prensa pedía rendición de cuentas, y la monarquía, ya frágil en la era post-elizabetana, se encontraba en la cuerda floja. La monarquía, de nuevo, al borde de otra tormenta. El rey Carlos había marcado su línea, pero la pregunta era, ¿podría siquiera un monarca controlar lo que vendría después? La ruptura de la inmunidad real. Carlos comenzó la reunión con palabras que ningún monarca se había atrevido a pronunciar, ni en público ni en privado. Ya no podemos proteger lo que no podemos defender. Su voz, medida pero firme, llenó el estudio tenuemente iluminado donde sus asesores esperaban en silencio, tensos. El escándalo que rodeaba al príncipe Andrés había estallado nuevamente en indignación nacional, y esta vez la tormenta se había extendido mucho más allá de Buckingham. Lo que comenzó como una crisis familiar había llegado a Westminster, el corazón del poder británico, y el rey sabía que los muros se cerraban sobre él. Durante años, el Parlamento había evitado intervenir en asuntos reales, contenido por costumbres centenarias que protegían a la monarquía del escrutinio directo. Pero el correo filtrado, aquel que supuestamente vinculaba a Andrés con intentos de desacreditar a Virginia, había cruzado una línea que la tradición ya no podía ocultar. El público estaba indignado, los medios eran implacables y ahora incluso los legisladores desafiaban abiertamente los límites reales. Para ellos, esto ya no se trataba de un escándalo, se trataba de justicia. La diputada laborista Rachel Maskell, de York Central, conocida por su postura a favor de la rendición de cuentas en la familia real, retomó su proyecto de ley de 2022 sobre la retirada de títulos. Esta vez, su mensaje era contundente. Cada vez que la historia resurge, retraumatiza a las víctimas y destruye la confianza pública, la monarquía no debe estar exenta de consecuencias. Su propuesta planteaba que, en casos de deshonra o mala conducta, el Parlamento o el propio monarca podrían revocar títulos reales, algo impensable apenas unos años atrás. Pronto, otras voces se unieron al debate. Ed Miliband calificó el correo filtrado como profundamente preocupante y exigió investigar si hubo interferencia en investigaciones policiales. Nadia Whitham, de Nottingham East, acusó al palacio de esconderse detrás de declaraciones vagas y retiradas voluntarias. Incluso en la Cámara de los Lores, tradicionalmente cauta ante críticas a la monarquía, el clima cambió. El parlaborista George Fulkis pidió revisar las restricciones obsoletas que impedían al Parlamento responsabilizar a los miembros de la familia real. La rendición de cuentas, dijo sin rodeos, debe aplicarse a todos, incluso a quienes nacen con privilegios. En esta marea creciente, los secretos largamente guardados de la monarquía empezaban a parecer menos tradición y más evasión. Los diputados cuestionaban por qué las finanzas reales permanecían exentas de las leyes de transparencia, por qué los testamentos se sellaban de manera perpetua y por qué fondos públicos podían mantener propiedades como Royal Lodge, aún ocupada por Andrés. El debate había trascendido la desgracia de un hombre. Ahora se trataba del futuro mismo de la monarquía y de si podía coexistir con las expectativas modernas de responsabilidad. Mientras tanto, Sarah Ferguson, antes ferozmente leal a Andrés, se veía envuelta en el círculo cada vez más amplio de sospechas. Su decisión, rumorada, de consultar con asesores legales, inicialmente considerada personal, ahora parecía un acto clave de autoprotección. Para el público daba la impresión de que quienes estaban más cerca de Andrés se estaban alejando. Para Carlos, era la confirmación de algo más oscuro. Una familia que se desmoronaba bajo el peso de su propio silencio. Dentro del palacio, los ayudantes se apresuraban por contener las consecuencias, pero sus esfuerzos solo profundizaban la sensación de secreto. La visión del rey de una monarquía moderna y transparente estaba siendo puesta a prueba como nunca antes. Westminster ya no susurraba, exigía respuestas. Y a medida que la tensión entre la corona y el Parlamento alcanzaba su punto máximo, todas las miradas se dirigían hacia Royal Lodge. En esta tranquila propiedad, donde Andrés y Sarah alguna vez encontraron refugio,
Ahora se encontraba el epicentro de una tormenta capaz de redefinir el significado mismo de la inmunidad real.